y violencia. Recientemente hemos estado escuchando con mucho pesar las cosas que han estado ocurriendo en medio de estos tiroteos, donde jóvenes, a veces ni siquiera en su mayoría de edad, a veces todavía niños, adolescentes, toman un arma en sus manos y arremeten contra personas inocentes. Y esto nos preocupa, esto nos llama la atención porque, bueno, todos tenemos jóvenes, todos tenemos personas a nuestro cargo, nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros sobrinos, y sobre todo porque queremos estar en un mundo en paz, en un mundo tranquilo. Y debe ser muy terrible que usted o que cualquiera lleve a su niño al colegio y que luego le hagan una llamada terrible para informarle de algo así. En virtud de que quienes han estado al frente de los últimos episodios han sido adolescentes y que los medios de comunicación han sacado a la palestra el tema de los videojuegos, entonces queremos explorar un poco este tema, conversar sobre esto, porque lo que estamos haciendo el último jueves de cada mes es esta suerte de conversatorios que hacemos para ustedes, para que podamos enriquecernos entre todos y desmenuzar los temas de interés. Y bueno, en la tarde de hoy hemos invitado a una amiga de la casa de Sociedades Bíblicas Ecuador. Ella también es facilitadora del programa Trauma Healing y su nombre es Leisa Zambrano. Algunos ya la conocen o han estado en otros webinars con ella. De todos modos, para recordar, ella es psicólogo clínico, ella tiene un posgrado en salud mental, es profesora universitaria, tiene sus consultas privadas y también es amiga, esposa, madre y cristiana. Y una cosa importante también que tiene Leisa es que tiene menos edad que yo y creo que por eso entiende más de videojuegos que yo. Seguro la mayoría de ustedes saben mucho de videojuegos, pero yo ya no soy tan millennial. Así que queríamos traer a alguien que conociera sobre el tema y que nos pudiera hablar sobre eso. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes y bienvenida, Leisa. Te vamos a dar estos segundos para que saludes y te presentes. Gracias, bueno, gracias de nuevo a Sociedades Bíblicas Unidas y al programa de Trauma Healing por la invitación. Un gusto siempre poder estar acá con ustedes y conversar de estos temas que nos retan y que son sumamente necesarios revisarlos. Gracias. Bueno, y vamos a comenzar por lo básico. Me gusta siempre empezar por lo básico porque a veces uno cree que sabe cosas y en verdad no las sabe, por lo menos en la historia de mi vida. Así que vamos a preguntarle directamente a Leisa como especialista. ¿Hay algún concepto de videojuegos? O sea, ¿qué es lo que podemos entender o describir como un videojuego, Leisa? Vale, los videojuegos, como la palabra lo dice, pues son juegos de video que se realizan a través de aplicaciones y diferentes plataformas y que brindan una experiencia al usuario de manera virtual, recreando escenarios, algún tipo de juego, entre otros. Y que se juega a través de las diferentes consolas, computadoras, celulares, aplicaciones en general. Ok, entonces básicamente es una experiencia lúdica, una experiencia de juego de manera virtual. Virtual. Y entendemos que ahorita también hay, o sea, pueden ser juegos en solitario o en comunidad, o sea, en grupos, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Chévere. ¿Hay alguna clasificación de estos videojuegos o todos son iguales? Varias, no sé a cuál te refieres específicamente, pero bueno, ellos están clasificados principalmente, por así decirlo, como por el tipo de experiencia que brindan, que si son juegos de acción, si son juegos de arcade, que incluye plataformas, laberintos, aventuras, si son deportivos, fútbol, tenis, etcétera. También hay juegos de estrategia que ya tienen años que han estado dominando el mercado. Simulación también tenemos.
Y también hay juegos sencillitos como juegos de mesa. Podríamos decir que jugar solitario en la computadora es un videojuego. También tenemos los juegos relacionados con el baile, que antes se hacía con alfombra, ahorita se hace ya con controles de mando, etcétera. Y por otra parte, tenemos la clasificación de los videojuegos que va más vinculada hacia el público al que está dirigido, que es algo súper importante, ¿no? Si es para todo público, si es para niños, adolescentes, para mayores de 18 años. Y eso varía de acuerdo al contenido que tenga cada videojuego. Si ya involucra escenas más violentas, más de sexo, los videojuegos suelen tener una clasificación para teenagers, para adolescentes o para adultos, básicamente. Me llama la atención, perdón, adelante. Sí, sí. No, que esas serían como las principales clasificaciones. Gracias. Me llama la atención el hecho de juegos de mesa, porque no sé si la mayoría de quienes nos escuchan se dieron cuenta, pero para mí fue sorprendente cómo durante la cuarentena un juego tan clásico como el parchís o ludo se puso de moda y la gente estaba súper enganchada con el juego de forma virtual. Y te encontrabas personas, incluso personas adultas, personas de más edad, te las encontrabas pegadas al celular. ¿Y qué estás haciendo? Jugando parches o jugando ludo. Eso me parece bien interesante, cómo incluso los tradicionales juegos de mesa han migrado al formato virtual. Sí es. Entonces Y creo que, sobreviven. ajá, creo que la pandemia permitió eso, dio para eso. Y escuchando la clasificación es interesante cómo cada tipo de esos videojuegos que nos describe son como realidades diferentes o escenarios, entornos distintos que permiten que el participante viva una experiencia, que me llamó mucho la atención esa palabra. En tanto, experiencia tiene que ver con que todos los sentidos están involucrados en esa actividad del juego. O sea, no es solamente que, porque uno desde afuera dice, bueno, pero ese niño que hace tanto pegado en el celular, pero resulta que hay una experiencia sensorial donde hay movimiento, donde hay música, hay sonido, hay estrategia que nombrabas parte de esa clasificación. De manera que creo que es más compleja la vivencia de lo que uno puede ver desde afuera. Efectivamente. Sí, por eso nos toca como ver bien de cerca los videojuegos, ¿no? Pensamos que pueden ser cualquier cosa y resulta que requieren un nivel de atención súper alto para muchos niños y adolescentes. Les tienen, o sea, se enganchan justamente porque es algo que les reta de alguna manera y les hace estar como pendiente constantemente de lo que va a pasar. Y por eso pueden pasar mucho tiempo con los videojuegos. Ahora, abriendo un paréntesis en el tema videojuegos, el juego como tal, como experiencia lúdica, tiene una importancia significativa en la vida del niño y del adolescente. Te pregunto porque quizás yo vengo de otras historias o uno escucha de pronto a sus abuelos, a sus padres, que ese niño que hace tanto jugando, hay que ponerlo a hacer algo útil o algo productivo. ¿Nos puedes ampliar un poquito qué importancia tiene el juego como tal, no el videojuego, la experiencia de juego en la vida de un niño o un adolescente? Bueno, ya hay muchos estudios que han confirmado y que se ha ya dicho un poco más que el juego es la base o de la formación social del niño. El niño comienza a introducirse en la sociedad y a aprender cómo debe manejarse en la sociedad a través del juego, precisamente. De hecho, desde experiencias más tempranas de pequeños, sirven para desarrollar todas las capacidades, motricidad, lenguaje, etcétera, porque la experiencia, cuando es lúdica, pues tiende a ser
mucho más agradable para los niños y aún más para los adolescentes que otro tipo de experiencias. Entonces él comienza a conformarse a través del juego. No solo juegos con juguetes, sino también juegos en los que participen con mamá, con papá, se les asignan roles, comienzan a practicar para la vida, básicamente. Por ejemplo, los juegos cuando vemos de cocinitas que tienen los alimentos y todo eso, allí pensamos, bueno, está jugando, pero realmente no, realmente está comenzando a entender la lógica de por qué mamá o papá están cocinando en casa, está aprendiendo a sí mismo a adquirir las capacidades para poder hacerlo posteriormente. Eh, También a través del juego se pueden ver normas, límites. Dependiendo de cómo sea el juego, entre más elaborado, pues probablemente tenemos más alcance en algunas cosas. Y el niño comienza a introyectar todo eso. O sea, el juego le permite asimilar el mundo real. Él viene de una separación, digamos, de asumirse como un individuo y el juego lo que le permite es un paso más allá, ir avanzando. No solo soy un individuo, sino que soy un individuo en una sociedad y me tengo que comportar y tengo que hacer ciertas cosas que voy aprendiendo a través de todo esto. Wow, qué interesante. Y muchas veces nosotros como adultos pasamos por alto todo el valor que tiene esa experiencia lúdica, ese juego en el niño y en el adolescente. Ahora, vinculando lo que acabas de decir, esa necesidad de empezar a introyectar el mundo, de establecer límites, de ir descubriendo la dinámica social para el niño. ¿Cómo sería entonces o qué importancia tiene actualmente los videojuegos para un adolescente? Vale. Bueno, allí ya estamos hablando de otro tipo de experiencia. Ya el adolescente tiene una idea, no voy a decir que está completamente formado, porque no necesariamente, pero tiene una idea de los patrones sociales y los puede reconocer. Ahora, ¿cuál sería la importancia de los videojuegos en su vida? Actualmente me parece que está incluso vinculado a las conexiones sociales que pueden formar. Muchos adolescentes empiezan a formar vínculos con otras personas a través de los videojuegos. Entonces, si por ejemplo tenemos adolescentes que son retraídos, introvertidos, esto les va a ayudar un poco a conocer otras personas, a conectarse en línea, siempre que sean juegos que evidentemente tengan otros jugadores. De allí, dependiendo de la clasificación del videojuego, tenemos algunos que son videojuegos prosociales, por ejemplo, ya quizás no se usa mucho, pero en generaciones anteriores teníamos los Sims. Los Sims es un videojuego en el cual uno podía entrar, ahorita creo que hay otros parecidos, pero no tengo como los nombres tan frescos, en los que puedes crear un avatar es tu personaje, lo adecuas a como tú eres y a través de eso puedes interactuar con otros personajes que no son del mundo real, que están solo en el juego, pero te permite crear una casa, tener hijos, ir al trabajo. Y esto también podría incentivar este tipo de conductas prosociales o le podría ayudar a asimilar de alguna manera eso que va a venir. Los adolescentes todavía no suelen estar al ruedo, no es que están viviendo solos ni trabajando, ni mucho menos, probablemente estén terminando su bachillerato, haciendo el colegio, etcétera. Pero a través de estos videojuegos pueden aproximarse a esas experiencias. Otro de los beneficios podrían ser recreativos, los fines recreativos, pasar un tiempo para distraerse, para poder despejar su mente, dependiendo evidentemente del tipo de videojuego, que ya vimos que hay clasificaciones. Y esto también le ayudaría a tener un tiempo de recreación, por así decirlo.
Así que si hablamos de beneficios, estarían más por allí. También podemos incluir hay otras cosas que han sucedido, como por ejemplo el manejo digital. Los adolescentes que juegan videojuegos tienen mayores recursos digitales, es decir, son más propensos a manejar edición de video o de fotos u otras cosas. E incluso ahora hay mucho interés en los niños y en los adolescentes por programar. Entonces, también les podría incentivar a ser programadores y eso incluso podría convertirse en un oficio. Hay niños que se dedican a esto. En España, recuerdo que vi un niño como de 12 años que ya diseñaba videojuegos y pues podía vivir de eso fácilmente. Y también se suele tener una exposición cultural mayor, porque muchas veces los videojuegos en línea, por ejemplo, nos toca compartir con personas de otras culturas, con otros idiomas. También veo adolescentes que han aprendido otros idiomas como el inglés, que es el más común, a través de los videojuegos porque les toca ir aprendiendo si quieren realmente seguir jugando seriamente en los videojuegos. Y pueden reforzar incluso lazos de amistad. Bueno, después hablaremos de quizás los contras, pero como estamos hablando de los pro, uno de los videojuegos que ya tiene varios años en auge es el Free Fire. Estuvo el Among Us de moda un tiempo y son videojuegos que pueden jugar todos juntos en una misma sala y también, o sea, compartir con otras personas a través del videojuego. Y eso, pues, refuerza el comportamiento social y las amistades. Hablando como de todos los pros que podemos tener. Sí, de verdad es interesante porque cuando uno solo se encarga de ver los contras, entonces esta lista de cosas que nos das, que es bien importante, ciertamente yo tengo familia y amigos que han aprendido no solo inglés, sino portugués, porque jugaban mucho con compañeritos o con otras personas de Brasil, por ejemplo, y se manejan en estos idiomas. Y pensando que a veces si uno desconoce este mundo, es una cosa muy extraña, pero ahora que escucho la explicación, cuando decías avatar, no, uno se crea un avatar que es como un personaje. Y en mi cabeza digo, claro, es como cuando el niño se pone la ropa de papá y agarra un maletín y dice que va al trabajo, o sea, está haciendo un avatar. O cuando dice la niña que ella es un unicornio, que es una hada, qué sé yo, está creando un avatar y está haciendo cosas. Y sobre todo me llamó la atención el tema de la formación de vínculos sociales y relacionales. Porque en estos tiempos de encierro, que ya gracias a Dios la mayoría hemos salido y hemos sobrevivido, pero esos años de encierro yo pensaba en los adolescentes que están justo desarrollando sus habilidades sociales en medio de una pandemia, encerrados en casa donde no hay colegio. Así que los videojuegos entonces ayudan a fomentar esos vínculos. Y personalmente conozco el caso de personas que son amigos, incluso ya de forma personal, presencial, pero que se conocieron por medio de videojuegos y que hasta el día de hoy mantienen lazos de amistad. Entonces, eso también sería un tema bien importante. Ahora, la parte que nos asusta, ¿cuáles serían los contras de los videojuegos? ¿Cuál es la parte esa mala que todos creemos que sabemos, pero a lo mejor no estamos muy claros? Ajá, ya va, te voy a pedir por favor si me puedes repetir, es que justo parece que mi internet se está entrecortando. Vale, no te preocupes, igual yo te escucho bien. Preguntaba que cuál es la parte, cuál es el contra. Entonces, ¿cuál es la parte negativa y la que a los padres y a los adultos nos asusta del tema videojuegos? Ok, las consecuencias negativas. Ajá. Ok.
Vale, bueno, los videojuegos, al igual que la exposición a pantallas en otras cosas como videos normales, etcétera, eh, entre más temprana edad nos puede complicar un poco el desarrollo neurológico, por ejemplo, porque ¿qué sucede? El videojuego tiene una cantidad de estimulación sensorial, visual, auditiva, que no solíamos tener antes y que está cambiando la forma en la que nos estructuramos. Entonces podría ser que al exponerse a videojuegos se incrementara un poco las conductas de hiperactividad u otras, o el niño comenzara a perder la capacidad para hacer otro tipo de juegos porque ya la recompensa es inmediata en su cerebro y no logra de alguna manera avanzar en otras cosas porque ya tiene este tipo de recompensas. No siempre. O sea, eso también, si hay algo con los videojuegos, es ver que no siempre funciona de igual manera para todos. Hay Eh, niños que se exponen a los videojuegos y que igualmente pueden tener su vida y realizar otro tipo de juegos, etcétera. Sin embargo, va a depender mucho de cómo estén usando los videojuegos. Es diferente pasar 1 hora a pasar 8 horas al día pegado con un videojuego. Vamos a tener efectos distintos. ¿Sí me escuchan allí? Sí, de momento se te congela la imagen, pero sí te escuchamos. Ok. Ajá, perdona que Bueno, te interrumpa en la idea. Me gustaría que nos ampliaras un poquito qué quiere decir eso de sistema de recompensas. ¿Qué es lo que ofrece el videojuego para el niño o para el adolescente como recompensa? ya va, Tigris, voy a tratar de ver si puedo cambiar de red porque escucho súper entrecortado. Mientras Leisa se cambia de red y resuelve un poco el tema del Internet, es interesante las cosas que quizás a veces desconocemos de los videojuegos y por eso no entendemos por qué nuestros adolescentes pasan tantas horas vinculados al celular o a la pantalla y por qué incluso a veces se malhumoran y se estresan cuando uno les trata de establecer límites. Pero entonces vemos un poco las ventajas o las cosas que ellos obtienen de allí y tiene que ver, como nos decía Leisa, incluso con el desarrollo de nuevas profesiones, con descubrir pasiones, por ejemplo, como poder programar, como poder editar videos, como poder editar audio y además de lo que ofrece el juego como experiencia. Así que de verdad que es interesante el tema. Leisa, ¿ya me escuchas? Leisa, Ok, creo que sí estoy, vamos a ver. Ujú. sí, te estamos escuchando. ¿Tú nos escuchas? Bueno, esperemos entonces unos minutos para que ella pueda solventar el tema del internet que a todos nos ocurre en ciertos momentos. De manera que interesante cómo todo lo que antes eran nuestros juegos de mesa o los juegos que teníamos con los amiguitos de la cuadra, de la esquina, del recreo, entonces mucho de eso se ha trasladado ahora a lo virtual y claro, las empresas también de videojuegos se encargan de diseñar esas experiencias para hacerlas cada vez más atractivas. Quiero recordarles que si tienen alguna pregunta, si ha surgido alguna duda o alguna inquietud de la exposición hasta este momento, pueden ir escribiendo sus respuestas en el chat y vamos a tener un momento para responderlas. ¿Nos Ok, escuchas, Gaiser?
Ahora sí te escucho. Perfecto. Queríamos preguntarte, quería que nos ampliaras un poco, ¿qué significa eso que tú llamas sistema de recompensa? ¿Qué tipo de recompensas ofrecen los videojuegos para los adolescentes? Ok, bueno, además de liberar dopamina en su cerebro, o sea, porque ellos ganan en el videojuego, eso les hace sentir bien, se liberan con todos estos neurotransmisores que les hacen sentir bien, pues digamos que pueden tener otro tipo de recompensas, por ejemplo, el saber que tienen habilidades para esos videojuegos, eso les puede hacer sentir bien. Am, También podría decirse que puede ser un tema de estatus. Muchos videojuegos tienen rankings mundiales incluso, y ver tu nombre en el ranking número 1 es como algo súper deseado, es una recompensa súper grande para estos adolescentes, hablando más de videojuegos en los que están en línea y entran en competencias. El reconocimiento social de sus compañeros, de sus pares, decir qué bueno eres o qué duro eres en los videojuegos, qué chévere que juegas. Eso también les puede abrir puertas a tener nuevas amistades, por ejemplo, que se rodean porque de alguna forma juegan bien. E incluso, ahorita vamos más allá, ¿no? O sea, los videojuegos ya se volvieron un deporte y hay competencias a nivel mundial. Entonces, hay recompensas monetarias, viajes que se ofrecen, trabajo en equipo que se tiene que realizar para ganar y digamos que hay una mayor escala. O sea, estamos hablando de una escala mucho más grande. Antes podríamos decir, bueno, las recompensas inmediatas a nivel neurológico, lo que ellos dicen, te puedes ganar cosas pequeñas como Creo que se nos volvió a perder un ratito la especialista. Definitivamente hay una falla en el internet. Pero escuchando las recompensas que ella menciona, yo digo, wow, claro que todos entonces quisiéramos tener ese tipo de reconocimiento. Y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces nos hemos encontrado con adolescentes o con niños que quizás en su casa no reciben ni una palabra de estímulo, ni una palabra de reconocimiento, y resulta que en el juego que ellos practican, en el videojuego, tienen tal posición, son líderes, porque a veces se agrupan como, como equipos y hay líderes de equipos, hay estrategas y tienen reconocimiento incluso internacional dentro de su juego. Y qué triste pensar que haya personas afuera o personas dentro del juego que reconocen mis habilidades, que saben que yo me puedo desarrollar en tal o cual cosa y que en casa no sepan el valor que yo tengo, o por lo menos no me lo expresen. Yo creo que allí está una de los desafíos que tenemos como adultos. Por una parte, brindar siempre esas palabras de reconocimiento, esas palabras de saber o de descubrir lo asombroso o las habilidades que tienen nuestros adolescentes, porque hay un mundo diferente que es ajeno a nosotros, donde ellos sí están siendo alguien, donde ellos sí están recibiendo esos elogios y esas cosas. Y claro, con razón pasan tantas horas ahí pegados al celular. A veces nos cuesta mucho entender qué es lo que ocurre, pero yo creo que como siempre la estrategia está para nosotros como adultos en acercarnos, en darnos la oportunidad de preguntar y de dejar que el mismo adolescente o que el mismo joven nos explique qué es lo que está jugando, en qué consiste el juego, cuál es su rol allí. Pero incluso eso tenemos que saber hacerlo para no ser invasivos. Por aquí está una manito levantada de Gerardo. Gerardo y Ruth dice allí.
Les recuerdo que nuestra especialista está ahorita fuera de línea por un tema de internet. Vamos a escuchar la pregunta, a ver si podemos resolver o por lo menos escribirla y le preguntamos cuando ella regrese en caso de que no tengamos la respuesta. Adelante, Gerardo y Ruth, bienvenidos. Buenas tardes, les saludamos desde Tegucigalpa, Honduras. Es una bendición participar y ver muchas caras conocidas, ¿verdad? Saludo a todos nuestros hermanos hondureños y a todos los demás hermanos que se han unido también interesados en este tema, realmente que como padres, como educadores, como pastores nos interesa. Yo sé que la especialista no está y creo que pues me imagino que vamos como por partes, pero siento ahorita como que ha habido como más enfoque como en las ventajas de los videojuegos, ¿verdad? Que es como nosotros conocemos realmente como toda la otra parte, el daño que nosotros podemos ver que los videojuegos están haciendo en nuestros adolescentes, ¿verdad? Ya sea en este tiempo, ya sea en el tiempo de su niñez, como también hemos visto el daño que provoca a largo plazo. La adicción a estos juegos, ¿verdad? Personas que no han podido controlar, por ejemplo, esos sistemas de recompensa, esos estímulos que provoca el participar o el tener, ¿cómo se llama? El dedicar horas a los videojuegos. Entonces, bueno, aquí está la hermana. Entonces, eso quería saber porque realmente pues es una de las cosas que a nosotros nos interesa saber cómo podemos nosotros ayudar a nuestros adolescentes a manejar esto, ¿verdad? A manejar, a que no se convierta en una adicción que va a ser destructiva para ellos. Gracias, Ruth. Leisa, ¿nos escuchas? Chévere. Sí, Bienvenida. sí les escucho. Estábamos comentando y comentaba Ruth que nos acompaña desde Honduras y ella nos decía que, bueno, es que justo estábamos en el momento en que íbamos a empezar a hablar en contra de cuál es la parte negativa de los videojuegos cuando tuvimos la interrupción con el internet. Pero Ruth trae a la palestra un tema que estaba planteado en la discusión y es el tema de la adicción, de que, o sea, ¿cuándo podemos hablar del tema adicción y qué podemos hacer para ayudar a nuestros adolescentes? Ok. Ella ¿cómo formuló su pregunta de que piensa que podrían ser adictos a los videojuegos? Adelante, Ruth, para no hablar yo por ti. Sí, muchas gracias. Hablaba que, bueno, estábamos viendo, nos quedamos en el sistema de recompensa, ¿verdad? Pero que de estas recompensas que el chico pues se vuelve adicto a este tipo de recompensas que pues muchas veces no son reales porque los videojuegos pues no es como un mundo real, o sea, se acostumbran a vivir en una realidad que no existe. Entonces, que le mencionaba yo a la hermana que podíamos ver, por ejemplo, problemas de adicción a corto plazo y a largo plazo, o sea, jóvenes y adultos adictos a los videojuegos y el daño que esto estaba provocando. Entonces, que quería pues que usted nos pudiera ilustrar o hablar un poquito más de eso también como padres, educadores, pastores, cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes porque, bueno, es una realidad, ¿verdad? A los jóvenes les gustan los videojuegos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros educarlos o decirles, no, no lo hagan, no jueguen? ¿O cómo pueden ellos tener un balance en el uso de los videojuegos? Ok. Vale, efectivamente, recientemente es que se ha descrito por la Organización Mundial de la Salud y recientemente se ha colocado en la clasificación internacional de enfermedades este tipo de enfermedad que es el gaming disorder, en el cual encontramos que efectivamente se puede desarrollar adicción a los videojuegos. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer? Que creo que va más la pregunta hacia allá. ¿Cómo podemos hacer para orientar a los adolescentes a que no caigan en esto? Creo que está muy ligado a la crianza, al acompañamiento que podemos darles como adolescentes.
y cómo sea nuestra actitud frente a todo esto. ¿Qué sucede? Tanto con los videojuegos como con muchas otras cosas, si nosotros lo afrontamos desde que estás muy mal, tienes que darte cuenta que estás muy mal, el adolescente probablemente se va a cerrar por completo y no nos va a escuchar. Entonces, más bien, si estamos en el área todavía de prevención, se trata de establecer comunicación con el adolescente, poder conversar con él, verificar qué videojuegos está jugando, no, digamos, dejarle solo tiempo en su cuarto, verificar cuánto tiempo está jugando realmente los videojuegos, ver en algo que yo le, le digo a los padres muchas veces es, verifiquemos qué está pasando en la noche con nuestros hijos, porque a veces los padres se duermen y los hijos se quedan jugando por horas en las noches, entonces también tenemos que aprender a poner límites, ver el videojuego a veces como una recompensa, no como algo que les debemos. Es decir, si ya has cumplido con ciertas cosas, con tus deberes, con lo que tienes que hacer, entonces está el videojuego disponible para ti. Podemos ver qué tipo de videojuegos están jugando, también con qué finalidad, preguntarles cómo se sienten con eso. Y si ya llegamos a un punto en que, bueno, lamentablemente nos descuidamos o pasó y el adolescente pasa muchísimo tiempo con estos videojuegos, entonces vamos a necesitar muy probablemente buscar ayuda profesional, un psicólogo que nos acompañe, en el cual pueda explicarle a este adolescente cuáles son los efectos que esto está teniendo. Y nosotros como padres y también, bueno, como consejeros, etcétera, podemos alertar. Me parece que tal vez pasas mucho tiempo en los videojuegos. Quizás eso que está pasando puede cambiar tu comportamiento, o me he dado cuenta que desde que juegas videojuegos en tanto tiempo, ha pasado esto, esto y esto. Y les contrastamos con la realidad. Hay que tomar en cuenta que ellos están inmersos en este mundo virtual y muchas veces no se dan cuenta de cuánto tiempo pasan en las pantallas. Y nosotros tenemos que, bueno, traerles a la realidad y contarles, mira, has pasado tanto tiempo en las pantallas y me parece que hay otras cosas que podrías hacer, hay otros talentos que podrías desarrollar, o me gustaría que viéramos la posibilidad, no sé, de tener otras actividades complementarias. Nunca desvalorizar lo que está pasando el adolescente, sino más bien darle valor a lo que ellos hacen, pero también hacerles caer en cuenta de que podrían estar afrontando una problemática importante. Hay varios, digamos, eventos que se han narrado por allí en televisión, en los medios, en los que los niños quedan incluso como en un estado catatónico de tantos videojuegos que han jugado. Pero ¿qué sucede? Muchas veces esto pasa porque en casa no hay nadie que diga, bueno, vamos a tener tiempos, ya basta de videojuegos, y más bien lo ven como, bueno, para que el niño o el adolescente se distraiga. Y no necesariamente puede ser así. O padres que están muy ausentes, que lamentablemente tienen que trabajar muchísimo y no les pueden ver a los hijos, esto también puede pasar. Pero cada familia tiene que valorar desde su postura, desde lo que tienen, los recursos que tienen y la situación que estén viviendo, porque no para todos es la misma situación. Por ejemplo, yo tengo un paciente de 13 años, me parece que cumplió ya, y él bajó su rendimiento académico y le gustan los videojuegos. Entonces, claro, los padres alertaron como que, hey, ¿qué pasa? ¿Te gustan los videojuegos? ¿Está bajando el rendimiento académico? Lo vieron como algo totalmente lineal. Y resulta que cuando llega a consulta tenía un montón de problemas emocionales relacionados a experiencias traumáticas del pasado que no le dejaban concentrarse bien. Y quizás concentrarse en el videojuego era más sencillo que concentrarse en sus estudios.
Y una vez que trabajamos todos estos aspectos emocionales que él tenía, que fueron traumáticos, eh, él logró concentrarse y mejorar su rendimiento académico. Y es bueno en los videojuegos y no juega todo el día, juega de vez en cuando, le sirve como algo de recreación, le ha servido para unir lazos con sus amigos, pero bueno, este caso en particular. Pero así nos damos cuenta que no hay una relación como totalmente lineal entre que los videojuegos puedan causar daño, pero sí necesitamos explorar qué está sucediendo. Y como todo, ¿qué hay detrás de eso? Si mi hijo pasa 8 horas en el teléfono, yo tengo que ver qué está ocultando, qué le puede estar pasando, que él necesita 8 horas en el teléfono. O si está jugando por 8 horas, ¿por qué tiene que estar jugando 8 horas? ¿Qué está ganando allí que no lo está obteniendo quizás en casa, que de alguna forma le está haciendo seguir con esta conducta repetitiva? Leisa, perdón que te interrumpa. El tema de videojuegos y violencia, el hecho de que si el niño o el adolescente practica tal juego, desarrolla conductas violentas, ¿cuál es la posición profesional o clínica respecto a este tema? Verás, Tegris, es súper complejo esa respuesta. Si bien desde la psicología se ha trabajado o se ha tratado de establecer una relación causal entre la violencia y los videojuegos, no hay efectos concluyentes. Para el 2010 se publicó uno de los estudios más duros, digamos, científicamente, con mayor relevancia, con una población de 130.000 personas, en la revista de la Asociación Americana de Psicología. Este estudio decía que los videojuegos efectivamente podían ser un factor de riesgo en el desarrollo de la violencia. Pero después salieron otros estudios que criticaban a este estudio y decían no necesariamente los videojuegos son un factor que desarrolla eso. No sé si podemos quitar las imágenes de los videojuegos o quieren seguir con eso. Sí, sí, podemos detenerlo. Ajá, es que Adelante. me distraen un poco, perdón. Este, para el 2015, tanto la Asociación Pediátrica como también la Asociación Americana de Psicología comenzaron a encontrar estudios que decían que había una correlación. Una relación o una correlación es muy diferente a una causalidad. Cuando hay efecto causa, es que los videojuegos de por sí promueven las conductas violentas. Pero en la relación podemos decir que hay una relación, nada más que eso, entre videojuegos violentos y la violencia en el día a día. Entonces, no hay como algo que nos diga tajantemente que los videojuegos lo crean o que eso sucede así. Sí ha pasado algunas veces que adolescentes que salen en estos tiroteos que se han escuchado, jugaban videojuegos, ¿sí? Que practicaban el tiro con estos videojuegos. Eso ha pasado. Pero también tenemos que depende mucho de las características particulares de cada quien. Es decir, a lo mejor este adolescente jugó videojuegos y aprendió, cómo disparar un arma, cómo apuntar un arma, pero este adolescente tenía ya una predisposición a la violencia por rasgos de personalidad, o por el tema crianza, o porque fue abandonado afectivamente en su hogar. Entonces, ¿qué sucede? Sí, eso sí, como que está un poquito más claro, y es que si tenemos un adolescente con carencias afectivas, con una predisposición a la violencia, que está jugando videojuegos, puede ser que desarrolle conductas violentas, porque le va a llamar la atención la violencia del videojuego y la violencia en la vida real. E incluso eso lo vemos desde niños que golpean animales,
que les hacen maldades animales, que no tienen ningún tipo de empatía por ellos. Son niños que necesitamos controlar que van a jugar, porque sí pueden de alguna manera desarrollar más adelante eh, algunas conductas. Pero también tenemos testimonios de sobrevivientes en este tipo de tiroteos que han sucedido y dicen, yo juego videojuegos violentos y jamás se me cruzaría por la mente matar a un compañero de clase. Entonces allí vemos que los valores de esta persona, la crianza de esta persona es totalmente distinta. Y aunque juegue este videojuego, pues no necesariamente va a tomar conductas violentas contra sus compañeros e incluso se ha demostrado que al sacar como a la venta estos videojuegos que tienen que ver con violencia, se disminuye en las calles la violencia. ¿Por qué? Porque los adolescentes, en vez de estar violentándose en las calles, juegan el videojuego y a través de eso canalizan, o bueno, como diría Freud, también pueden de alguna forma Sublimar. sublimar esa violencia a través del videojuego. Y termina siendo, entre comillas, positivo, porque el adolescente en vez de, bueno, golpear afuera, dejar toda esa violencia allí, la deja en el videojuego. Por supuesto Ahora, que, ajá, perdón. perdón, no, que no es que estamos promoviendo desde acá el uso de tal o cual videojuego, ni que nos Exacto. está patrocinando ninguna de estas empresas. Lo que sí es cierto es que hay muchas causas que sí son, o sea, hay muchos fenómenos que sí son causa directa de la violencia en su estudio históricamente, como estos niños que crecen con iras reprimidas por maltratos, por agresiones, por abuso, por abandono, por discriminación, por bullying, y que de pronto encuentran, además todo este tema de las armas permitidas y todo esto que es materia de otro webinar, que sí entonces hace que la violencia haga su estallido en el niño y finalmente con este saldo trágico. Ya casi se nos termina el tiempo. Quería aprovechar para saber si hay preguntas, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, decir algo. Aquí está Mercedes que levanta su manito. Adelante, Mercedes, puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias. Ay. Espérenme un rato. Estoy con mi esposo que está conectado en el dispositivo acá al lado también. Suena como si estuvieras en una catedral, Mercedes. Bueno, sí me parece interesante lo que se está compartiendo, pero me nacen inquietudes, porque esto está prácticamente un tema bastante informativo para poder tener más ampliamente los pros, los contras. Pero me parece importante también topar el tema de en el caso de los contras, cuando ya hay una problemática, cómo poder manejar tanto como padres, como pastores, misioneros, o sea, qué sé yo, o maestros o personas que están trabajando de alguna forma con niños y adolescentes. Sí, entonces me parece muy interesante algunas cosas que sí son bastante relevantes en lo que se acaba de compartir, sobre todo en la parte positiva, porque siempre se lo sataniza. El tema de los videojuegos es el cuco, el diablo, todo eso es terrible. Y vemos que también hay ciertas cosas que son bastante favorables, siempre y cuando hay el control, la guía, el interesarse de tanto los padres como quienes guían a los niños y adolescentes. Pero sí me deja un poco inquieta el tema de que no se topa todavía y estamos con el tiempo como que ya se acaba, el punto del qué hacer. O sea, en el caso de que ya hayan problemas y como el tema es violencia, inclusive, esa parte no estamos abordando qué hacer, cómo direccionar, porque lo único es direccionar al psicólogo, vamos a ver al profesional, pero qué sugerencias se podrían manejar dentro del contexto familiar, escolar o iglesia inclusive. Adelante, Vale. Sí, no, creí que había
respondido de alguna forma, no sé si con esto del internet, no sé qué escucharon o qué no, pero comentaba yo que en casa las estrategias deberían ser muy parecidas a las que tenemos para afrontar muchas otras problemáticas. Súper importante el tema de la comunicación con los adolescentes, de hablar con ellos, qué está sucediendo, cómo ven, cuál es su punto de vista. El generar confianza también es otro punto de que si nosotros tenemos una relación de confianza en los adolescentes, tanto en casa como en las iglesias, también necesitamos generar confianza en los jóvenes y que ellos se puedan acercar a contarnos su problemática. No juzgarlos, no desvalorizar lo que ellos están planteando, sino poder ayudarlos a expresarse. Otro punto importante es que ellos puedan expresar sus emociones. Si ya hay casos de violencia, si ya vemos que el adolescente está violento, entonces allí nos toca indagar más profundamente por qué el adolescente llegó a ser violento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está viviendo? ¿Cuáles fueron sus situaciones en casa u otras? O si hay algún problema neurológico de fondo, que también a veces eso puede pasar. O podemos ver que el adolescente es violento porque no se siente comprendido en casa, por ejemplo. Entonces también necesitamos evaluar junto a ellos qué es lo que puede estar pasando. Siempre de la mano con los adolescentes en la conversación, porque ellos digamos que ya sienten que su punto de vista es válido y a veces sienten que pueden dominar el mundo como todo adolescente y que se la saben todas. Entonces nos toca más bien comenzar a construir una historia con ellos. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué te sientes así? Vamos entonces a calmarnos, vamos a respirar profundo, tratamos de darle estrategias. Vamos a respirar, vamos a practicar la respiración, vamos a irnos a un parque a ver la naturaleza y nos sentamos a conversar juntos. Vamos a ir a tomarnos un helado, depende mucho de las preferencias de cada adolescente, pero que sean encuentros significativos con ellos que nos hagan entenderles un poco mejor y que nos permitan saber cómo hablar con ellos. Yo sé que ahorita también, es otra cosa que iba a decir justo antes, los videojuegos, hay algunos que se salen de la línea totalmente en temas espirituales y en temas violentos, que son realmente violentos de matar, de violar, de poseer cuerpos, etc. Entonces, necesitamos darles información de lo que nosotros creemos. Pero para que ellos reciban esa información y decirles, mira, yo creo que esto es así y bíblicamente Dios nos dice que esto es así, pero eso solo sucede y nos escuchan en la medida en la que nosotros ya fomentamos esa relación de confianza y de comunicación con ellos. Gracias, Leisa. Vamos a ir escuchando el resto de las preguntas. Sí quería resaltar de lo que está diciendo Leisa el hecho de esas actividades intrafamiliares. A veces nos convertimos en familias tan aburridas, tan monótonas, que no le ofrecemos nada de valor o de diversión a nuestros adolescentes. Y creo que entonces creo que la prevención, según entiendo de lo que dice Leisa, pasa por el acercamiento, por la comunicación, por el no juzgar y por el preparar intencionalmente actividades a lo interno de nuestras familias. Vamos a escuchar a Roberto, que tiene la mano levantada. Bueno, muy buenas tardes con todos, que Dios me los bendiga grandemente. Es muy lindo el tema el que están tocando, le agradezco a la doctora. Yo trabajo con personas con problemas de adicción desde hace muchos años y sé que para una adicción hay etapas, ¿no? Está la etapa experimental, la de uso, la de abuso y llega una adicción. Hay etapas donde la persona, en este caso con los videojuegos, hoy se está apostando. Hoy los padres sufren pérdidas en las tarjetas a través de que los hijos están sustrayendo dinero para llegar a una etapa de 6, 7 horas de aislamiento en una habitación. Hay alguien que dio un permitido y eso crea hábitos y costumbres, por lo tanto los hábitos y costumbres
nuevos que va adquiriendo esta persona en los juegos y querer llegar a la meta y que no le corten el juego, mucho menos si le cortan el internet, viene la irritabilidad, son manipuladores, pero de este otro lado también está la parte de autoridad como padres que son permisivos. Son padres ausentes, se vuelve una familia disfuncional. En cualquier tipo de adicción que tenga una persona, hay alguien que está descuidando. Hay una adolescente que se está formando y hay alguien que no estuvo en esa formación. No hubo límites y cuando se llega a la consejería de la iglesia, lamentablemente vienen y traen el paquetito y digan, tiene problemas con videojuegos, buscando como padre y autoridad victimizarse. Y del otro lado, si uno escucha al adolescente, bueno, él tiene su postura, ¿no? Él tiene su justificativo. Los dos son víctimas de algo que los dos crearon, ¿no? Entonces, el adolescente tiene la responsabilidad de obediencia, de estudiar algo que no hace, mientras está jugando también tiene problemas con las responsabilidades diarias que no está haciendo, y a cualquiera de nosotros que entramos en sociedad a una responsabilidad diaria que tenemos y no las cumplimos, tienen consecuencias. Y acá es donde viene el problema con los padres. Las consecuencias no las quieren asumir. La sociedad da primero trabajo y después vacaciones. Y muchas veces, por no decir en toda su totalidad, los padres somos los que damos vacaciones antes de dar justamente las responsabilidades. Nos molestamos porque están todo el día en el celular, se los compramos nosotros. Le damos los datos, le damos el permiso a la tarjeta, le ponemos el wifi, le ponemos el televisor en el cuarto, le permitimos que se vayan al baño con el celular, que se acuesten con el celular, con el televisor prendido, y nosotros justificamos de que, bueno, están teniendo lo que nosotros no tuvimos, que los compañeros los tienen, y todo eso trae como consecuencia una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Juego en todo momento, porque el juego, cuando se corta, la mente sigue jugando. Le quería preguntar a la doctora, ¿cuál sería el tratamiento que tiene que tener una persona que ya entró en la adicción del juego? Gracias. Vale, muchas gracias al compañero Roberto por su participación. La verdad, dependiendo de la persona, dependiendo de cómo se esté instaurando esta adicción, al igual que el tratamiento de otras adicciones, lo primero es reconocer que se está, que hay una adicción, probablemente no del adicto, sino de la familia, que son los primeros en darse cuenta de que eso está pasando. Y luego buscar la ayuda necesaria. Lamentablemente, sí, si bien lo que se puede hacer en casa es bastante, hay que recurrir a los profesionales porque necesitamos ese apoyo adicional. Desde la psicología, trabajarlo en la psicoterapia, muchas veces con enfoque cognitivo-conductual, que a veces tiene resultados más rápidos, y posteriormente, después, si se requiere, otro tipo de terapia. Si ya estamos viendo una descompensación, si el psicólogo determina que hay una descompensación a nivel neurológico, probablemente tenga que intervenir un psiquiatra y utilizar fármacos para poder revertir lo que se ha causado en el cerebro, digamos, esa pérdida que pudo haber de recaptación de serotonina, lo que esté pasando, ¿no? El psiquiatra ya allí evalúa y coloca la medicación necesaria. O sea, se trabaja como otras adicciones. Pero estamos hablando de un punto súper álgido, ¿no? No es que todos los que pasan tiempo jugando videojuegos tienen una adicción a los videojuegos, pero sí pasa y hay que trabajarlo al igual que cualquier otra adicción. Si vemos un alcohólico o alguien que se droga con cualquier sustancia, cocaína, lo que sea, muy difícilmente, o sea, nosotros podemos darle palabras de ánimo y se van a dar cuenta, pero no vamos a trabajar el problema. Un alcohólico, un drogadicto necesita terapia, necesita fármacos. Igual sucede con alguien que está realmente adicto en este tema de los videojuegos, que, una vez más, ojo, no es solo jugar unas horas, es cumplir una serie de parámetros. Bien,
Vamos a escuchar las últimas dos preguntas para ya irnos despidiendo. Me encanta que el tema ha despertado mucho interés. Vamos a escuchar a Claudia, que tiene rato con su manita levantada. Claudia, ¿me No, escuchas? Gerardo. Gerardo y Ruth tienen la manito levantada antes que Claudia. Adelante, Gerardo. Hola, sí, gracias. Bueno, gracias por el espacio en el tema también. Yo solamente quiero dar una opinión como padre y como pastor, quizá una opinión un poco ortodoxa y que va más a lo preventivo. Eh, Nosotros en las consejerías que hemos estado con muchas familias, adolescentes, realmente vemos no solo el camino de la adicción, sino hablando de adicciones extremas, sino también los comportamientos que causan en los niños y en los jóvenes. Por ejemplo, en mi caso tengo 3 hijas, 22, 13 y 7, y pude ver que si había ya una tendencia a, no una adicción, pero a pasar más tiempo con los videojuegos, mis hijas de 7 y 12 años no les interesaba leer, no les interesaba armar un rompecabezas, no les interesaba jugar Jenga, no les interesaba hacer un crucigrama, no les interesaba mejorar su escritura. Entonces, todo lo que estaba relacionado con el videojuego, yo no le encontré ninguna ventaja a esto. De hecho, le encontré total desventaja. No podían razonar, no podían establecer una comunicación porque estaban, y me encantó lo que dijo don Roberto, quizás el juego terminó, pero su mente seguía jugando. Entonces, nosotros hemos sido, y por eso dije que iba a dar una opinión como un poco ortodoxa, radical, hemos casi que recomendado a los padres, prohíban los juegos si es posible. Yo no le encuentro absolutamente ninguna ventaja a los videojuegos actualmente, y entiendo que pueden haber varios estudios que quizás puedan estar a favor, pero hay que ver quién está detrás de los estudios, quién financia los estudios. La misma OMS es total, ahora actualmente no es total digna de toda la confianza que pueda decir, porque hay un trasfondo no solamente de mantener a los niños, sino es comercial. En el 2020 ustedes pueden ver, cuando la pandemia, pueden investigar, la industria que más creció en la pandemia fueron los videojuegos. Entonces es un asunto de dinero, un asunto que va más allá solamente de entretenimiento, es un asunto de dinero, y si lo vemos del término espiritual es un asunto del diablo, que quiere destruir nuestra juventud, quiere destruir a los niños. Entonces yo realmente, y como les digo, no encuentro ventajas, y si habrán, serán poquitas. Entonces por eso quería dar mi opinión, como dije, un poco ortodoxa en ese aspecto. Gracias. Gracias, Gerardo, y gracias por opinar, porque justo este es el espacio. Por eso es un conversatorio, para que cada quien exponga sus planteamientos. A ver, tengo también la manito por allí de Eli. Adelante, Eli, bienvenida. ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ah, ok. Bueno, yo no soy el mejor ejemplo de maternidad responsable y seria, ¿verdad? Pero escucho a los hijos míos en sus quejas respecto a mí como madre y a otros padres de sus compañeros, y entiendo que hay una diferencia notoria de edad y en que los padres no comparten con sus hijos las cosas que a los hijos les gustan. Por ejemplo, yo puedo decir, mi mamá no escuchaba la misma música que yo, o no le gustaba jugar cosas conmigo. Pero si yo lo llevo a la experiencia de mis hijos, ¿verdad? A mí nada me cuesta sentarme un rato con ellos, buscar un videojuego que sea aceptable y compartirlo con ellos, aprender a jugar, y que eso también sea parte de las actividades en familia, porque no todo tiene que ser lo que nos gusta a los padres, sino que también hay que incluir las actividades que le gustan a los hijos. Y de hecho tengo la idea, ¿no? De que hay varios tipos de inteligencia o de formas de aprender. Entonces hay niños que son más visuales, auditivos, y los videojuegos y los videos los ayudan a aprender con más facilidad las cosas que se les hace difícil de, por ejemplo, sentarse a leer un libro de cabo a rabo. Al niño que no le gusta, fácilmente puede aprender lo mismo a través de un videojuego educativo o de un video que tenga la información, el contenido. Esa es mi opinión, pues que como padres no nos cuesta nada sentarnos con ellos, ver qué es lo que están haciendo, compartir el juego con ellos
incluso divertirnos nosotros como adultos para ponernos empáticamente en su lugar y entenderlo con un poco más de facilidad. Esa era mi participación. Gracias. Gracias, Eli, gracias por la opinión. Y justo este es el espacio para eso. Ya para ir cerrando y despidiendo, voy a leer un comentario que coloca Ana en el chat. Dice, es mi caso familiar, mi hijo de 14 años llegó a mentir, a robarse, entre comillas, pone ella, el Nintendo, celular o cualquier dispositivo donde funcionen juegos. Le hemos quitado directamente el celular, pero él busca la oportunidad para usar. Tenemos todas las computadoras con clave y es imposible confiar en él. Nos ha dañado. Esa es la experiencia que nos... gracias por comentar lo que nos comenta Ana. Leisa, no sé si quieres comentar el caso de ella y de una vez vamos concluyendo el tema, por favor. Vale, sí, evidentemente cada hogar, cada caso es súper diferente. Ya yo mencioné anteriormente incluso que esta capacidad para hacer otras cosas se puede perder si solo jugamos videojuegos, y por eso es tan importante ofrecer otro tipo de experiencia a los niños y a los adolescentes. Y sí he recibido familias, así como la de Ana. Ana, sé que te debes sentir súper mal en este momento. Y a veces los padres nos sentimos como traicionados, burlados por nuestros hijos. Y la verdad es que nos toca allí restaurar, restituir nuestro corazón, volver a llenarnos de paciencia, porque a veces entonces terminamos actuando desde ese lugar, desde el cansancio. Y lo que hacemos es transmitirles eso, y más bien ellos, entre más buscan, entre más se ponen insistentes, entre más roban las cosas, más atención y cariño necesitan. Y eso es lo que hay muchas veces detrás de estos comportamientos. Ella dice, hemos limitado el tiempo de juego 1 hora y media los domingos si es que ha cumplido todo, pero a veces aún así busca la forma de escabullirse. Pueden incluso reunirse en familia y establecer cuáles son los tiempos de juegos ideales, y por qué y para qué están jugando. Evidentemente ver qué juegos están haciendo y sentarse con ellos, como mencionó Eli. De alguna manera nosotros podemos jugar con ellos y ver qué está pasando. Son formas de acercarnos a ellos, no dejarles solos, sino más bien tratar de comprenderles para buscar una solución real. Porque si nos quedamos solo en el que, bueno, esto que nos está pasando es muy terrible, no avanzamos. Pero si buscamos soluciones de acompañar, de conversar, etcétera, muy probablemente nos vaya a ir mejor. Gracias, Leisa. Sin duda que es un trabajo arduo y no es sencillo lo que nos toca como padres, como cuidadores. Acá también comenta Ronald, dice que hay dispositivos de control parental, que hay aplicaciones que nos ayudan a tener un mejor uso de las tecnologías para los adolescentes. Y yo creo que el hecho de tratar de excluirlos del todo del tema tecnológico termina siendo contraproducente, porque estamos en un mundo de tecnología y gracias a la tecnología estamos ahorita en este conversatorio y en muchas otras cosas que ha sido de bendición, sobre todo a partir de la pandemia. De manera que nos toca orar, hablar con el Señor y pedirle sabiduría, pedirle estrategia y acercarnos, confiar en que Dios nos guía, confiar en que el Espíritu Amén. Santo nos guía a toda verdad, dice su palabra, y el Espíritu Santo no está ajeno a estas realidades que estamos viviendo, que sin duda los cambios son vertiginosos y a nosotros como adultos nos cuesta a veces entender lo rápido que va cambiando todo y sentimos que nos quedamos atrás en relación a estas nuevas generaciones. Bueno, entonces nos excedimos de tiempo, pero me gusta porque el tema despertó mucho interés. Si quieren algún otro tema o si quieren continuar el tema, nos pueden escribir con toda libertad y podemos preparar otro encuentro
porque la idea es que podamos conversar de estos temas que quizás no siempre tenemos el espacio para conversar y para debatir. Leisa, te dejo 10 segundos para que te despidas de la audiencia y despedirnos No, nosotros. bueno, muchas gracias por estar acá en esta tarde, por compartir sus opiniones. Efectivamente, creo que hay muchas más cosas que podríamos decir, pero bueno, el tiempo nos apremia y lamentablemente la conexión hoy no ayuda tanto. Pero estamos abiertos para seguir conversando o si se suscita la ocasión, una parte 2, lo que sea, o también contactarnos directamente a nosotras si requieren ayuda particular en sus hogares. Y bueno, estamos por acá a la orden. Gracias de nuevo a Sociedades Bíblicas por fomentar estos espacios. Gracias, Leisa. Y gracias a cada uno de ustedes que dispusieron de su tiempo para conectarse en la tarde de hoy. Recuerden que estos son temas que traemos justo para que podamos abrir el debate, para que podamos ahora investigar, buscar, enterarnos y definitivamente hacer todo lo que sea necesario para defender a nuestros adolescentes y para llevarlos al conocimiento del Señor con las estrategias que el Señor nos permita, porque ellos son nuestro tesoro más preciado. Y ellos son finalmente el semillero de las iglesias, de ahí va a surgir el liderazgo de todas nuestras familias y organizaciones, así que no podemos descuidarlos. A los que preguntan, el conversatorio quedó grabado y lo pueden buscar en la página de Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador, en su página de Facebook. Y bueno, gracias a todos. Ha sido una bendición para nosotros haber compartido este tiempo con ustedes y les esperamos en nuestro próximo conversatorio, el último jueves del mes que viene, con otro tema que seguramente será así o más interesantes. Bendiciones a todos, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén.